Bueno, pues aquí estamos un día más con todos ustedes en esta sintonía de Radio Realejo, en este lunes, ay mi madre, cómo hace ruido, de lo que es en sí este mes de noviembre. Ya es el último lunes de este mes de noviembre, el 28 estamos, y saludamos al amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Juanma, bienvenido. Buenas tardes, Isidro, y feliz Adviento para todos, que ya estamos Sí, señor. Ayer lo celebrábamos nosotros precisamente y era partícipe yo, porque incluso leí yo la admonición de entrada en pues la parroquia Matriz de la Apóstol Santiago. ¿Encenderían la velita ya ya la encendí anoche. Anoche la encendimos, ayer tarde la encendimos ya. La familia me tocó a mí y bueno, ya después iremos rotándonos en toda la familia. Está con nosotros también Pepe Farray y Felipe Lorenzo. Pepe, buenas tardes. Hola Isidro, buenas tardes y buenas tardes audiencia y buenas tardes para todos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí prestado ahora, hoy, este ratito, y después me toca a mí. Estamos bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nada, como yo le dije a él, digo, el jefe dice, mientras tengas tú la división, oiga, aquí perfecto. Una y otra, ¿no? Felipe Lorenzo, buenas tardes. Felipe Méndez, no te olvides. Yo digo Lorenzo. Felipe Lorenzo, ¿sabes quién es Felipe Lorenzo? Felipe Lorenzo es el compañero de gran artista, en artes también de informática y demás y tal del ayuntamiento. Felipe Méndez, ¿cómo estamos? Bien, aunque yo te iba a decir, mira, ya está llena, hay que traer otra. Sí, ya está hablado con Vicky, a ver si nos trae otra. Sí. Nada, un placer hoy la invitación de Juan Manuel a sentarnos a su lado y ahí vamos a escucharle a él. Bueno, tengo que pedirle disculpas porque de vez en cuando se me va un poquito, estoy un poquito, como dice Juanma, un poco estresado con todo, pues bueno, lo que tiene uno encima, que no es poco, pero ni mucho menos. Aquí estamos para compartir con todos ustedes. Y quiero antes que nada mandarle un fuerte abrazo y un beso a la amiga Lali González, que ha estado convaleciente también, que está mucho mejor, y que el otro día se me fue el baifo. Es que claro, con todo esto, Lali, te pido disculpas públicamente porque ya tú lo sabes, que sin ti y sin Isidro Cedrés, oiga, la radio tampoco sería la misma para mí, y sabes que te quiero mucho. Así que ponte buena dentro de muy poco, espero que sí. Vale. Juan Manuel, ya lo decías tú, Adviento, ya comienza Adviento, la Navidad. Bueno, todavía nos queda una fiesta anterior a lo que es propiamente la Navidad, que es San Andrés, que es una fiesta con mucho arraigo, tanto aquí como en muchos lugares en la Isla del Hierro. Porque te leí hablando de decir, oye, es que hay, no sé cómo decirlo, la palabra mía era simplicidad. La gente trabaja en unos parámetros que hoy en día son de tocar un botón y ya está. Sí, y hay muchas cosas alrededor. Ya la gente está hablando del Black Friday, de la Navidad, de no sé qué, y se olvidan de que tenemos otras tradiciones previas que necesitan. ¿Sabes lo que me molesta a mí realmente, Isidro? Que se solapen y que incluso machaquen fiestas que ya han sido tradicionales de toda la vida y que pasen a un segundo término por el problema de que imponemos unos nuevos criterios que muchas veces no dejan de ser campañas publicitarias y que el objeto que tienen es precisamente el consumo. Y, por ejemplo, a mí me cabrea muchísimo que desde octubre estemos hablando de Navidad, sí, cuando faltan un montón de festividades, entre otras. Mira, esta semana pasada pues acabamos de celebrar a Santa Catalina, a Santa Cecilia también. San Diego, hablamos aquí. San Diego ya fue a mediados de noviembre, ya lo tengo. Pero que hablamos, ¿no? Hablamos. También. Y ahora pues vendría San Andrés, que tiene mucha tradición, y sobre todo en este norte nuestro, el tema de los cacharros, de las tablas, vinculado al tema de las bodegas, vinculado a esos aserraderos que había, y que es una pena que todas esas fiestas pues se vean un poco guisadas, porque ahora todo el mundo está pendiente de la iluminación, del Black Friday, de la noche en blanco, y de cosas que son inventos de este siglo prácticamente. Para vender. Son campañas comerciales, y que por cierto, me están comentando que no se han llevado las previsiones que tenían, porque obviamente estamos en una crisis o entrando en una crisis económica bastante acusada con el tema de la guerra y la coyuntura mundial que tenemos. A ver, ¿pueden coexistir? Esa es la pregunta que yo te hago a ti, Juan Manuel, en tradición, especialmente, que después incluso con Pepe y con Felipe Méndez lo haremos factible, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿crees tú que se pueden coexistir? Es decir, los dos mundos, es decir, puede existir un mundo que está más globalizado, que todo el mundo sabe que viene del American Way of Life, lo de vender, lo de comercio, internet, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también el de respeto a nuestras señas de identidad, como cualquier otro pueblo del planeta, ¿no? Mira, Isidro, Canarias ha sido un nudo entre continentes y tenemos la ventaja de tener en poco tiempo, en 500 años, algo más de 500 años, tenemos
una cultura que supera muchas veces incluso a poblaciones de la península que tienen un mayor arraigo, que tienen una historia desde la época púnica o fenicia, y que sin embargo aquí en Canarias ha tenido un resultado en cuanto a ese ser cosmopolitas, abiertos al mundo. Y de hecho, no hay por qué cerrarse tampoco a nuevas festividades. Lo que no podemos permitir es que se eclipsen las nuestras y se olviden y queden en un segundo plano o se olviden directamente. Y más cuando después encima las dotamos de una actitud que no es la actitud del canario. La actitud del canario siempre ha sido de acogida, de hospitalidad, y hay fiestas como el mismo Halloween que lo que hace es una representación grotesca de la muerte, con un tinte comercial muy fuerte. En cierta manera va en contra de nuestros propios principios, Entonces, ¿no? va en contra de nuestra forma de ser, y eso sí es verdad que hay que depurarlo de alguna manera. Tú sabes, y sobre todo por tu campo del folclore y demás, que hombre, muchas de las piezas pues vinieron importadas, se adaptaron aquí a nuestra idiosincrasia, y están las polcas de aquí, las folías, las malagueñas. Pues igual que ocurre con la música, tendría que pasar con la cultura. Nosotros tenemos que adaptar esas nuevas costumbres, si las quieren aceptar. Lo que no podemos permitir es que nuestra juventud solo esté nutrida de ese tipo de influencias externas que nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia y que ignoren por completo nuestras festividades de toda la vida que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros antepasados. Eso es lo que no puede ser. Entonces, yo llamo un poco a la cordura en ese sentido, y sobre todo ahí tienen un papel fundamental los docentes, que muchas veces organizan actos de Halloween y de no sé qué, pero no se acuerdan para nada de nuestras festividades. Ahora, gracias a Dios, San Andrés está un poquito más y se hacen talleres para los cacharros y demás, y para que los niños aprendan el tema, pero desgraciadamente no suele ser así. Y después, otros culpables, aparte de la docencia, pueden ser los medios de comunicación, que solo quieren comercializar todo y rentabilizarlo, y lo que importa es las ventas. Y ojo, estamos en una situación en que las familias no se pueden endeudar tampoco, porque nos viene una buena encima. Entonces, todo esto del Black Friday y todas estas historias hay que tomárselas con un poquito de coherencia, y después la gente sabe que no puede gastar lo que no tiene, es decir, no somos ricos. Ahí hago yo hincapié porque Pepe, su hijo Jesús, pues profesor, además de un gran humorista, un gran artista realejero y canario, y bueno, yo me acuerdo del hijo de Tomás Pérez, el que fuera concejal también de Cultura, Tomás Pérez, que también pidió esa información de los cochineros y demás para seguir adelante, y hablo yo de mucha gente que tiene esa capacidad en los colegios de decir, oye, cuidado, a mí el Black Friday, yo incluso tengo compañeros que son profesores de inglés también, y que llevan lo del Black Friday, pero que en el colegio corren el cacharro, es decir, una cosa no lleva a la otra, ¿no, Pepe? Hombre, por supuesto. Yo recuerdo que me parece que te mencioné algo cuando vinieron a la fiesta de mayo, que me pidió una serie de artículos que yo creo que Juan Manuel también lo sabe. Él lo lleva también en la sangre, en el cual pues él hizo una exposición en el colegio para darle a conocer a los alumnos, a los niños, pues las cosas y las tradiciones, que con eso estoy totalmente con Juan Manuel de acuerdo, que hay que inculcar a los niños, hay que inculcarles las tradiciones y las cosas, porque esto nos están vendiendo, vamos, como le digo yo, el fraile, yo lo llamo, están vendiendo una cosa que realmente no hemos estado acostumbrados y nos los van a meter por los ojos, y esto son cosas que yo por lo menos las entiendo, que esto no está todavía muy, esto es una masificación, esto es el puro consumismo, lo que tenemos ahora mismo en la actualidad del mercado. Y la fecha que se avecina. A mí me viene a la memoria también tu hermano, porque él en la montaña fue uno de los defensores a ultranza de que lo del chorro, lo del tema de todas las tradiciones, ¿no? Sí, bueno, Miguel era una persona que se desvivía por su barrio de la montaña y por sus realejos queridos. De hecho, él siempre participaba, siempre buscaba el momento para participar tanto en las fiestas dedicadas a San Cayetano como en el chorro y muchos otros sitios, porque incluso a sus compañeros de trabajo le decían, Miguel, estoy enamorada,
¿me haces una poesía para mi novio? Y yo decía, por supuesto. Le preguntaba 4 cosas y después él se sentaba y al día siguiente ya le tenía su poesía preparada. Casi como lo que hace. Bueno, parecido. Ahí lo ven, ¿eh? No, aquello el mucho regalo más. precioso que nos hizo pues, Felipe. Y nada, también felicitar a la Comisión de Fiestas de la Montaña del año que viene, que ayer hicieron un evento ahí en el polideportivo. Que con castañas y demás. Con castañas y demás, bueno. y un taller para hacer los cacharros con los chicos y demás. Y creo que estuvo muy bien. Avísenme, que yo estoy consolado. Hombre, los cacharros, yo de lejos, porque el ruido sí que no es muy apto para la radio, pero en el intre y después, y sobre todo que se oiga la cacharrera de fondo. Sí. Pues, bueno, yo te aviso. Porque tenemos pendiente la comida de Navidad y los 4 compañeros, más que sea, o 5 o 6, los que podamos tal, nos vamos a casa de Julio. Y mi señora, sí, tenemos que ir a casa de Julio, es verdad. Y mi señora esposa también pues hizo su, no sé si es hoy, creo, que hace su pequeño taller en el Colegio María Rosa Alonso, donde ella imparte educación y está ahí con los chiquillos. Siempre se preocupa mucho por las cosas tengo a doña María Rosa Alonso, tengo el honor de tenerla grabada, de hablar con ella y de bueno, un referente a nivel, pues también por supuesto canario, ¿no? Y mundial. Bueno, seguimos obviamente en el apartado. Bueno, a mí no me gusta nunca poner la decoración de Navidad antes del Día de la Inmaculada en mi casa. Siempre guardo esa, porque un poco... Aquí los compañeros se adelantaron, Patricia. Entonces y también... yo creo que, y precisamente por respetar este orden cronológico de las festividades, porque también. Yo San Andrés lo veo con cacharros, lo veo con tablas, lo veo con castañas, con vino, con la apertura de las bodegas. Además, era muy importante, pero no ¿verdad? lo veo con el árbol de Navidad ni con los adornos navideños. Entonces, eso me gusta respetarlo. Y yo creo que también, hombre, yo entiendo que en la actualidad los ayuntamientos, gracias también a lo que a la lasca que nos están sacando las empresas de electricidad, montan unas estupendas infraestructuras que nos llaman la atención. Es curioso, ¿no? Y qué contraste de mundos, ¿no? En Ucrania los pobres no tienen luz y están con velas, y nosotros hacemos un derroche, aunque sea de LED, de iluminación, ¿verdad? Son cosas que uno se debe de ir planteando desde el punto de vista de la ideología o la idiosincrasia cristiana que uno tiene, ¿no? Que hay que también que planteárselo. Entonces no me gusta y no voy a entrar en temas de la Navidad, si me lo permites, Isidro, hasta después del 8 de... A su debido momento. Bueno, pues, y hoy vamos a dedicar el tema a un reto que nos hizo Felipe, que fue el de hablar un poco de su barrio del Jardín. Y para entrar en esto es preciso primero dar unos conceptos generales que a veces se les escapan también a nuestros paisanos, porque y sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Que no han conocido ese contexto. En Canarias hubo un régimen de las medianerías prácticamente hasta mediados del siglo pasado, en la que había unos grandes propietarios que eran los dueños de la mayor parte del territorio, y se servían pues obviamente de aquella gente humilde o de aquellas clases más desfavorecidas que no tenían un acceso y eran sus medianeros, y trabajaban prácticamente en el sector primario, que ya está menospreciado por completo y que ya nos lo hemos cargado prácticamente en Canarias, y se servían de esas personas simplemente por un techo y por la comida, y trabajaban de sol a sol. Después había unos regímenes muy estrictos en cuanto a las medianerías y demás. Entonces esos grandes señores solían tener sus residencias en tramas urbanas, pero luego tenían también varias propiedades diseminadas por la isla con extensiones agrarias que incluso muchas veces estaban vinculadas a patronatos de la iglesia, y esos señores muchas veces, como eran creyentes y pensaban que iban a trascender, para que le siguieran haciendo misas y responsos y demás, pues lo que hacían era dejar en herencia muchas veces esos territorios, una parte, o hacer un patronato, como en el caso de aquí, y dejaban asignadas unas cantidades para la iglesia, incluso unos diezmos y demás. Y nos damos cuenta que casi todas las haciendas canarias están compuestas por un edificio, muchas veces cuando son de estructuras rurales, un edificio en forma de L o de U, y suelen tener un pabellón que está dedicado a esa servidumbre, a los trabajadores, unas bodegas también, y después suelen tener una parte noble, que es la vivienda del señorito,
y inmediatamente una ermita o una capilla que normalmente estaba dedicada al nombre del primogénito que le daban siempre, porque el primogénito era el que heredaba todo, y después el resto de los hijos o iban para la milicia, para que se lo mantuviera el ejército, o iban para la iglesia, para que se lo mantuviera la iglesia. Entonces, eso era una técnica, y después, bueno, se llegaron a dar en el siglo XX ya situaciones muy grotescas, ¿no? Y de verdadero caciquismo, como el tema de que el cura, ¿no?, iba y hacía un oficio el día del santo patrón allí, llámese San Jerónimo, llámese San Bartolomé, San Nicolás o San Ildefonso, que es el del jardín. Y entonces hacían una misa solemne, hacían una fiesta, y claro, ahí le decían, no, a los medianeros, usted tiene que practicar el sacramento de la penitencia. Entonces aquel iba y le decía al cura, mire que yo me estoy mangando una piña de plátano porque no me llega la comida. El cura iba y se lo decía al señorito y había arresto. Entonces esta situación se dio hasta los años 50 prácticamente. Estoy hablando de los pros y de los contras, y para que la gente un poco se dé cuenta, pero después por otro lado está la gran herencia patrimonial que nos han dejado, porque muchas de esas haciendas tenían piezas de primer orden traídas por esos señores que muchas veces comerciaban, sus antepasados muchas veces eran exportadores de vino, de la caña, de vino. Después de ya por último los tomates, los plátanos, ya llegando al siglo XIX y XX, y eso se exportaba, y eso también creaba un intercambio. Y entonces había muchas piezas, tenemos piezas de arte flamenco, tablas sobre todo, también imágenes, en La Palma hay mucho más, porque se demoró más esa caña de azúcar. Y entonces había un intercambio, y hay verdaderas riquezas que han estado en esas capillas y que muchas de esas han sido expoliadas, como la de San Jerónimo. San Jerónimo, por ejemplo, el santo fue a parar a Venezuela. También está la capilla del Ancón, que dio lugar a en el Rincón, que dio lugar a un pleito entre el cura una pena tremendo, de Santa Úrsula, no, pero no es el único, de Santa Úrsula y de la Orotava, porque se peleaban los beneficiados, los curas, por quién tenía que decir la misa allí, porque era la zona limítrofe, ¿sabes? La fiesta del Ancón, que de eso Chucho Dorta hizo hasta un libro. Pues la Virgen de Montenegro, que era una pieza sevillana estupenda, andaluza, de barroca, no sabemos dónde está tampoco. Y así, claro, la excusa que te ponen los de patrimonio, aparte de que ellos no han velado nunca por el patrimonio mueble, es que como es privado, pues ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Ese ha sido el problema. Entonces, les he hecho esta pequeña introducción para irme al barrio del Jardín ahora, y en concreto a la familia Los Castro, ¿verdad? Que son todo un referente también, y que son una de esas grandes familias, pero que sin embargo tienen la ventaja que, al contrario de otros terratenientes o caciques que hemos tenido, eran unas personas ilustradas. Entonces, ¿eso qué les dio? Que introdujeran, y sobre todo el Realejo se benefició mucho de eso, tanto en la Rambla de Castro como en la Hacienda de Castro, como que introdujeran, claro, los ilustrados crearon en el siglo XIX su tertulia en la laguna con Nava y Grimón, con el marqués los marqueses de Nava y Grimón, y bueno, Taviera, por supuesto, que es todo un referente, que Isidro tiene debilidad por él y que es familiar incluso. Entonces, pariente lejano, ¿no? Entonces, tenemos la ventaja de que esta gente cambió de alguna manera, o empezó el cambio del régimen ahí con ellos, porque, y en eso fue el Puerto de la Cruz, incluso del que tanto hablamos, un referente también como puerto de acceso de todas esas nuevas ideas y de esos libros prohibidos. Y esta gente se abrió, y no se abrió en una sola disciplina, se abrió en todas las disciplinas. Mira, por ejemplo, José de Bethencourt y Castro se dedicó a ir por toda Europa comprándole a los mejores pintores y artistas piezas. Se convirtió en una especie de mecenas que hoy en día muchas familias de la Orotava, herederos de esas ramas, tienen en sus casas piezas de primer nivel, como por ejemplo piezas de Van Dyck, el Cupido de Van Dyck, o otras tantas que se pueden nombrar, italianas, de distinta procedencia. Bueno, pues eso es en el tema de las artes. Su hermano fue Agustín de Bethencourt, que fue el gran ingeniero que llegó a Rusia. Pero aparte de eso, después su hermana, también estaba María del Carmen, que también fomentó el tema de la seda.
Pero estás hablando de... Estamos hablando de la familia en general, vale, de toda la familia, porque el jardín precisamente coge su nombre de que es esa finca que ellos tenían con esa hacienda que data, fue una data que dio el adelantado en 1503, creo que fue. 1503 está fechado. Sí, esos fueron los primeros. Después, claro, las familias se iban uniendo y al final acabaron con esta gente. Pero, sin embargo, tiene una anterioridad. Realmente la hacienda, lo que es realmente la capilla que tú ves dedicada a San Ildefonso es del siglo XIX, que es José de Betancourt y Castro quien elabora un jardín, que es de lo que llevan un jardín precioso de los ilustrados, ¿sabes? Los ilustrados, incluso date cuenta tú que el Marqués de Villanueva del Prado ya había creado el jardín botánico para traer especies de fuera para aclimatarlas aquí, y ellos, claro, en eso se prodigaban también. Era un jardín, era un jardín, igual que pasaba con la Rambla de Castro. La Rambla de Castro, efectivamente. Juan Manuel, cuando tú hablas de San Ildefonso, es la capilla que está en la hacienda de las porque Canas, quien pone él como patrono es a San Ildefonso. No es ni San Joaquín y Santa Ana, no, eso es impuesto por la parroquia. iglesia, es impuesto por la iglesia, es impuesto por la iglesia y es relativamente se celebra reciente. la misa, más reciente. ¿Se celebra misa? Sí, no, celebran en los Pogios ahora, en lo de los Pogios. pero esa es la Virgen de Lourdes, creo que pusieron los Pogios. Cada uno pone tú sabes lo que pasaba también, mira, y eso ocurre también en la hacienda de los Grimaldi de La Matanza con San Diego, que después llegó otra patrona con otro nombre y puso otra santita allí, Santa Eduvigis me parece que se llamaba, que era una imagen del siglo XX puesta. Claro, después ellos a veces cambiaban la vocación o pasaba a un segundo, a lo mejor si el retablo tenía 3 calles, pues la ponían en un segundo plano y en la hornacina principal ponían el santo, claro. Entonces, realmente el tema del jardín viene por ese jardín ilustrado que se creó, que era un jardín, me imagino, que habrían traído, sería una preciosidad. No estaba la platanera, obviamente, la platanera empieza casi en el principio del siglo XX, en el siglo XX. Entonces tú imagínate la hacienda aquella con unos jardines y está dentro del enclave de esas datas que dio el adelantado, tanto para la Zamora como para la Gorborana, y entonces eso formaba, eso era la mejor tierra del valle, por decirlo de alguna manera, porque es el centro de si te fijas, además está un poco cobijada también por de algunos vientos y por la montaña del Fraile también. Entonces era una zona muy productiva y de hecho en la actualidad sigue siendo de platanera y está en pleno rendimiento. Estuvo también una época de naranjas, pero ahora volvieron otra vez con la... Entonces es una lástima tremenda que esa hacienda esté en la situación que, como decíamos, tiene una planta en forma de U, tiene una zona destinada al servicio. Corre peligro, Juanma, corre peligro de desaparecer. Está en un estado de ruina. Está en estado de ruina. Desde mi casa yo la veo prácticamente tanto la parte principal como la de los medianeros, y los techos están... Fíjate, Felipe, que tiene 2 entradas también, para que tú veas cómo los señores... el acceso tiene 2 entradas, 2 portalones, y una es más elaborada, que es la de los señoritos, y la otra era la de los pobres medianeros que entraban. Y no hay presupuesto para ese tipo de cuestiones, aunque sean lo que te van a decir, mira, a mí me hace gracia porque el SICOP, que es un organismo que tiene catalogado el patrimonio y tal, pues la tiene catalogada y todo, pero se queda ahí, todo se queda, porque al final dicen, no, eso estará en manos de los herederos, es propiedad particular, ¿no? Y ahí se abandona y perdemos un patrimonio tremendo. Y no solo eso, sino después el trasiego también. A veces llega especialistas o gente que tiene conocimientos de arte y se dedica a comprar este tipo de inmuebles para después... especular con él. No, y sobre todo lo que tienen en el interior, que no se les da valor, ¿sabes? Que normalmente el patrimonio mueble se ve como... y se deja ahí, y entonces se deja arruinar, y es una lástima. Yo quiero hacerte una pregunta a ti específicamente. ¿Cómo ves tú el hecho de que las instituciones públicas tengan el acierto, el deber, la obligación, como tú lo quieras mirar, de hacerse con eso? Es decir, antes de que desaparezca como tal, es decir, hombre, esto es una cosa, se lo compramos a los dueños, o ves tú un negocio ahí, ¿cómo lo ves? No se lo compran a los dueños. Mira, se dio una circunstancia, que lo voy a hablar. El Cupido de Bandí se le ofreció a un presidente del gobierno, que ya no está,
Sí. Y dije, por ese cuadrito voy a pagar yo todo ese dinero. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente, esto cae en manos de herederos, esas familias ya se ven imposibilitadas en mantener en todo ese patrimonio. Y quieren sacar rédito, claro. Y quieren venderlo. Y se desprenden de ello. Sí. Cosa que ya a mí me parece tremendo, porque yo, fíjate tú, yo tengo en mi casa unos cuadros y un crucifijo de mi abuelo que era de mi bisabuelo a su vez, y hice todo lo posible por hacerme con él porque no quería que se perdiera. Y aquí en Canarias no tenemos ese sentido. Aquí en Canarias los hijos ya heredan las cosas, y bueno, ha habido un montón de piezas de carácter religioso que las han heredado, se han tirado a la basura, fíjate tú, se han tirado a la basura, y otras incluso las ve uno que se las dan a un anticuario para que las venda, y es un desastre. Es una pena, porque yo recuerdo que esa hacienda, mi suegro llegó a vendimiar ahí, porque hay 2 lagares también, lagares de los que se usaban antes, con la piedra y la capilla y demás, y eso estuvo un montón de tiempo que ellos iban a vendimiar allí, hasta que dejaron de hacerlo, y entonces lo íbamos a hacer allá, la de los Pogios. Y el mosto se cargaba con las barricas que llevaban las mulas, y no había carretillas en ese entonces, ¿no? Pero bueno, ya después se fue modernizando un poco más, pero me acuerdo, yo no estuve, pero sí me acuerdo a mi mujer hablar y a su padre de esa La gracia es que todo esto está regulado por ley. Sí. Incluso, mira... pero la ley no garantiza si no se cumple, ¿verdad? No, que es un desastre. Mi familia prestó una pieza para una exposición que hubo en la península, y nos hicieron sacar hasta un certificado de la conserjería para mandar la pieza, y la pieza no está catalogada desde el taller de don Ezequiel. Y sí, en la teoría se supone que está, pero luego en la práctica, desgraciadamente, obvia por completo. Y hasta ahora, el único triunfo que yo le veo a patrimonio es conservar fachadas. Del resto, ya te digo, en la laguna mismo, que es patrimonio de la humanidad, yo he visto subastas de casas que los herederos las han vendido y han hecho una subasta, y de hecho te pones a mirar los inmuebles que conservan el patrimonio realmente en su ubicación original, no desubicado, y son contados, ¿sabes? Menos mal que ahora se están empezando. Mira, este fin de semana estuve visitando el museo del monasterio de las Claras, de las Clarisas de la Laguna, y hay allí un montón de piezas. Muchas son de ellas y otras son desubicadas que se han llevado allí porque han llevado, o lo que tenemos por ejemplo en la Casa del Ercaro, que te das cuenta tú que hay un montón de piezas desubicadas de todos lados y que sí, están allí concentradas, o lo que pasó por ejemplo en el obispado cuando ardió, que se quemaron un montón de cosas y que estaban precisamente desubicadas porque eran de familias que cogían, ¿y para qué quiero yo este bargueño en mi casa? Ya esto me molesta, y lo cogían y por desconocimiento muchas veces, porque después si se mueven en los ámbitos esos mercantilistas de los anticuarios y demás, te das cuenta que hay un dineral en eso. Una pregunta que te iba a hacer, Juan Manuel. Estamos terminando, venga. Te lo pregunto porque lo desconozco, ¿no? No sé si el Estado o el gobierno o quien tenga que ver puede obligar a esa gente a hacer un mantenimiento de esos herramientas hay para hacer, jurídicas. ¿para lo que pasa, a ver, herramientas burocráticas, pero después lo que es una ejecución, es decir, tú miras cuántas cosas, y no estamos hablando de esto, estamos hablando, bueno, lo hemos hablado en la televisión. Hay una cuestión. El arte de todas maneras es una María Feliz. Ahí te puedo decir también, porque yo le hice una entrevista hace unos años atrás precisamente a un responsable del departamento que citaba anteriormente, o de la fundación, no sé, que se encarga de velar por todo ello, y decía que hay 2 cuestiones que hacen que ese tipo de sitios pues igual no tengan tanta defensa. Una de ellas tiene que ver con que sea habitado. Si es habitado, sí tienen la obligación. Y la segunda es si afecta al entorno. Al estar siendo haciendas que son aisladas y no afectan al entorno, entonces no tienen obligación de obligarles a que... Y date cuenta tú de otra cosa, mira. Eso cae en herencia, ¿no? Que es lo que ha pasado. Sí, imagínate, yo creo que los problemas vienen por ahí. Mira lo que ha pasado con los Hernández hermanos en el Puerto de la Cruz y los inmuebles que están en estado de abandono más de 4 décadas casi. Sí. Si tú, como heredero, no aceptas la herencia, no tienes responsabilidad sobre el tema. Y luego la administración te dice, yo no tengo recursos para arreglar eso, porque podrían hacer una ejecución subsidiaria que lo ejecuta la administración. Bueno, no tienen recursos, para otras cosas sí tienen recursos, ¿sabes? Sí. Y bueno, yo no quiero terminar este apartado con Juan Manuel sin volver a reiterar nuevamente
el atentado tan grave que sufrió San Jerónimo con el tema de ponerle el muro aquel pegado a la autopista, que es una aberración que le hicieron. Podían haber puesto, hasta incluso hubiese quedado hasta bien, no bien del todo, pero bueno, el acceso a la autopista abierto. Pero es que lo cierto es que te da una pena ver aquel edificio con un estilo sui generis diferente y el muro aquel pegado. La verdad es que sinceramente, y ahora dices tú que lo van a recuperar, ¿no? Están intentando, bueno, no sé ahora porque las cosas han evolucionado también con la crisis de distintas formas, pero querían poner una especie de tanatorio allí o algo de eso. Había una empresa especializada que estaba intentando recuperarlo para ese fin. De todas maneras, yo te vuelvo a decir, Isidro, es una lástima. Y bueno, y todavía en San Jerónimo se conserva, pero mira, después estaba San José también, que está muy cerca de San Nicolás, que la capilla ahora es una cocina. Es decir, son cosas que... Pues bueno, pues dos expresiones, digo, ay mi cabeza o ay papá, como ay, dice papá. Aquí. Bueno, hacemos ese paro pues necesario para pues poner el linde entre un apartado, el de Juan Manuel Reyes Cornejo, hablando acerca del patrimonio, que recuerden hoy ha tenido como protagonista pues precisamente esa hacienda. Y atención, muy importante, busquen esa información. Si no saben dónde es, dése un paseíto por allí. Hombre, no van a tener la suerte que tiene y la desgracia, porque también según se mire uno ve lo bueno y lo malo, ¿no? Que tiene pues el amigo Felipe de verlo desde su casa, pero ustedes pasan por allí, saben de la zona, busquen información. Mucha gente dice que se entera muchas de las cosas y pasan por allí caminando y de lo que decimos porque lo oyen. A los que pasen, en la puerta principal que decía Juan Manuel, que era donde entraban los señoritos, hay un huequito, ¿sí? Que se ve. Que mete el ojito. Mete el ojito por ahí y ve ese patio canario que había ahí. Yo no sé ahora mismo. No en qué tienes que poner condiciones moneda, pueda estar, porque igual hasta ahí, hasta arboleda y todo cogiendo. Bueno, muy bien, bueno, hablaremos de todo ello. Juanma, muchísimas gracias. Hacemos un alto enseguida y volvemos con más cositas. Gracias. Recuerden que ya la semana que viene seguiremos ya. Eso sí, ya estaremos en mitad en diciembre, ya seguiremos hablando con Manuel. Bueno, pero hablar... Lo importante, Isidro, sí. yo creo que de nuestro apartado es que enganchemos a la gente sí. y que la gente tome curiosidad por estos temas. Y por eso también un poco lo intento hacer de una forma divulgativa y me largué todo el rollo ese de los señoritos y tal, que habrá gente que a lo mejor no lo comparte y gente que le moleste, pero que yo creo que hay que ver todos los aspectos de la vida para que la gente también le tome interés, porque la historia también, si la cuentas de una forma muy académica y le huye la gente o le puede coger asco. Bueno, pues hablaremos, como digo, con Juan Manuel de todo ello los lunes en este apartado. Muchas gracias. Un saludo, enseguida volvemos.